Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy vamos a conocer 7 secretos o 7 consejos, para poder acercar a nuestros hijos más a Dios. Podría ser que sean pequeños, tienes toda la responsabilidad y autoridad para enseñarles, instruirlos, hacerles conocer los caminos del bien y cómo amar a Dios. Están pequeños tus hijos, tú tienes todas las de ganar, inculcarlos, involucrarlos, inmiscuirlos en las cosas de Dios y exponerlos llevándolos a la iglesia, no dejándolos en casa los domingos, siempre instruir al niño en el camino, dice la palabra. Si están pequeños, pero si están grandes, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Qué consejos necesitamos para involucrar a nuestros hijos en las cosas de Dios? Hoy vamos a conocer 7 de ellos que como madres y padres tenemos la responsabilidad, porque todo el tiempo tus hijos te miran. Serán chicos, serán grandes, casados, con hijos, sin hijos, te miran lo que tú haces, cómo tú vas, cómo tú vienes. Tu testimonio es muy importante, así que tú repercutes y ejerces como mamá, como papá, en sus vidas, aún sean adultos, algo muy importante. Así que tú tienes, Dios te dio el poder, la autoridad delegada de Él como mamá para ejercer sobre ellos esa influencia buena, bonita que viene de Dios. Así que hoy te voy a dar 7 de esos ejemplos o 7 de esos consejos, y el primero de ellos, tiene que ir de cajón, de bandera, si no, no funciona nada, y es que tienes que ser su ejemplo y en todo, y tu testimonio es muy importante. ¿Cómo acá? A ver, ejemplo en todo. La enseñanza más poderosa que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es nuestro ejemplo, tu testimonio, cómo tú caminas, cómo tú hablas, cómo tú reaccionas frente a las circunstancias. ¿Cómo acerco a mis hijos a Dios? Tu testimonio, hermana. Tienes que ser ejemplo en todas las cosas que haces y a veces no somos un buen ejemplo, pero ellos de alguna u otra manera conocen nuestro corazón. Sin embargo, no dejes nunca de ser ejemplo, tu testimonio. En Proverbios 20, versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Tus hijos observan cómo vives, cómo reaccionas, cómo hablas. Mis hijos a mí varias veces cuando he tenido momentos difíciles me han dicho, mamá, pero ¿así reacciona una cristiana? Debe estar tranquila, confía en el Señor, toma que Dios tiene el control de tu vida. Mis hijos, los dos varias veces me han escrito así cuando he tenido momentos difíciles porque mi testimonio, porque vieron. Y a pesar que a veces nos desviamos de un testimonio correcto e íntegro, ellos conocen el corazón de mamá que tú tienes. Primera manera de llegar a que tus hijos se acerquen más a Dios, el primer consejo es que tengas un testimonio honroso, que seas ejemplo para ellos en todo, hermana, en todo. Segundo consejo, reconoce a Dios como la fuente de todo. ¿Cómo es esto? Que tus hijos, sean adultos o chicos, entiendan que tú le agradeces a Dios y que lo que tú tienes, posees, el dinero, la plata, la comida, el sustento que trae papá a casa, el trabajo, las habilidades que tenemos, no son por concepto humano o porque nos lo merecemos, sino que todo reconoce a Dios como la fuente de todo en tu vida. Que sepan que quien provee el trabajo para que tu esposo traiga un sustento económico a casa es Dios. Quien le da la fuerza a tu esposo de trabajar o a ti de ser una mujer estratega, emprendedora, es Dios. Nunca digas, yo lo he logrado, nunca te empoderes tú misma, deja que sea Dios quien te dé el lugar honroso delante de tus hijos. Hazles a ellos reconocer que todo lo que tienen y poseen proviene del Señor. Y eso está escrito en la palabra, está escrito en Deuteronomio 8:18, dice, acuérdate del Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. O sea que puede ser una mujer muy sagaz en muchas cosas o un papá muy emprendedor en otras, pero el que te da todo es el Señor. Así que siempre dependan del Señor en todo tiempo. Tercer consejo, habla de Dios con naturalidad. Acá quiero detenerme un poquito, este video es sin editar, así que sale del corazón. Mira, hablar con naturalidad de Dios delante de ellos es no ser religioso, no decir, wow, no, hijo, eso. ¡Oh! Y yo algunas veces he caído en eso. Al principio de mi vida cristiana, mis hijos tenían temor de decirme algunas cosas por miedo, por ejemplo, a que yo me vaya a horrorizar
O sea, no podemos ser permisivos, ¿no? No cruzar el otro límite, pero tampoco seas religioso con tus hijos, seas religiosa con tus hijos. Habla de Dios con naturalidad, de las cosas sencillas, de los detalles de la vida. En el libro de Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7, Dios nos anima a hablar de Dios con naturalidad. Cuando te sientes en tu casa, escucha bien, en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, muestra quién es Dios con tranquilidad. Dios no es un Dios que va a mandar al Seol a la gente cuando no ha tenido la oportunidad de arrepentirse. Dios no está mirando como un lazo para castigarte, mandarte a su chicote. Los hijos no van a querer al Dios que tú les presentas. Habla con Dios o de Dios con ellos, pero con amor, como la palabra lo dice, en tu levantarte, en tu acostarte. La naturaleza de Dios es hermosa, entonces cuéntales de Dios, que comprendan que los detalles simples de la vida es lo que nos acercan al Padre. Amén. Cuarto consejo para tus hijos y cómo ellos se acercan a Dios y no se alejan de Dios es que fomentes la empatía y el servicio, a pensar en el prójimo. O sea, que tus hijos entiendan que no son ellos el centro de todo, ni de repente tienes un hijo en particular que se centra en un yo y es muy yoísta. Fomenta la empatía y el servicio. Invita a tus hijos a ayudar a otros y ser compasivos. Jesús nos dijo en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40, en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Anímalos a que sean generosos. Hay algo que yo agradezco a Dios. Mis hijos son así. Mis hijos tienen un corazón dadivoso. Eso viene de la mamá. Son solidarios con las personas. Yo recuerdo que Joaquín estaba en la universidad, iba a la universidad y yo le mandaba su tupper su comida en un tapercito y suben pues los vendedores a ofrecer cosas. Y mi hijo una vez hasta su comida dio, porque eso se lo impartí yo. Les enseñé a ser empáticos, a pensar en el prójimo, a pensar en el servicio a los demás, porque eso es bíblico. El Señor Jesucristo servía a la humanidad con sus enseñanzas, sus milagros, su vida era un servicio completo. Eso debes impartirle a tus hijos, que te vean sirviendo en la iglesia, que te vean congregándote, que te vean siendo una mujer usada por Dios en el sitio en el cual te congregas. Es una manera de mostrar el servicio a tus hijos. Quinto consejo, crea tradiciones familiares que incluyan a Dios. ¿Cómo así? Una tarde de conversación. Oye, yo a mis hijos les he contado historias bíblicas, les he hecho, ¿cómo se dice? Inmiscuirse en ese viaje tan precioso que tiene la palabra de Dios cuando eran niños. Les contaba las historias bíblicas y las vivía yo de media teatrera, pero me gusta por mi sangre corre, por mis venas corre esa sangre de formar esa educación en ellos, ¿no? Muy histriónica soy yo. Y les contaba, y ellos se embelezaban cuando yo les decía, y les contaba una historia de la Biblia. Haz eso. Hay Biblias para niños. Y a tus hijos adultos, inmiscúyelos, que nunca se pierda el hecho de que un domingo almuercen juntos, que nunca se pierda el hecho de que en una reunión familiar, en un cumpleaños, hables de Dios. Más que de repente estar haciendo cosas para otras personas, primero tu gente, gana a tus hijos. ¿Cómo vas a acercarlos a Dios? Haz esto que te estoy diciendo, hermana. Crea tradiciones familiares que incluyan a Dios. Es importante. Amén. Las tradiciones son una manera de crear recuerdos y unir a la familia, ya sea orando antes de la comida. Ellos saben, mis hijos saben eso. Siempre agradecen en todo tiempo. Y quizás hoy estén así, como que no yendo a la iglesia, no congregándose, pero en su corazón está esa semilla. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Sexto consejo, escucha y apóyalos en sus dudas. No juzgues, no cuestiones, no estés dictaminando cosas que todavía no se han dado. Apoya, escucha. Yo siempre le digo a mis hijos, yo voy a venir, cada vez que ustedes vengan a mí, perdón, yo siempre voy a ser receptora de sus emociones. Los escucho porque es importante escuchar a los hijos. Los escucho y luego voy procesando y voy pidiéndole al Espíritu Santo, dame una palabra, dame una palabra. En el libro de Proverbios 1:8 dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Crea un ambiente en el que se sientan libres de expresarse. Pero si de todo reniegas, de todo te quejas, todo satanizas, ¿cómo tus hijos podrían pues abrir su corazón a contarte sus cosas? No te digo que seamos mejores amigos, siempre hay un límite que se debe respetar. Yo no soy mejor amiga de mi hijo.
Cuando soy mamá, hago el papel incómodo de mamá. A veces no les gusta, pero la mamá fue demandada para eso. El papá fue demandado para eso. No soy su amiga, ellos no son mis mejores amigos, pero sí soy a veces confidente en sus necesidades. Los escucho. Amén. Y séptimo consejo, enseña el valor del perdón y la reconciliación. Hermana, si tú le enseñas a tu hijo a perdonar y a reconciliarse con las personas, empieza por ti. Ellos te miran a ti. Te miran a ti y dicen, bueno, esto mi mamá hacía y era bueno para su vida, ella perdonó, fue libre, se reconcilió, entonces están mirando tu ejemplo. Así que enséñales con tu testimonio a reconciliarse y a perdonar con las personas, porque el perdón va a ser una base importante, una plataforma que los va a formar a lo largo de sus vidas. Tú te irás, cerrarás los ojitos, pero mientras instalaste en ellos el perdón, les inculcaste este valor del perdón y la reconciliación, cuando pasen los años, hermana, pase lo que pase, ellos recordarán que tú se los enseñaste o que tú como papá los inculcaste. Entonces siempre van a perdonar y van a reconciliarse y van a dejar pasar la ofensa, porque es bíblico. La palabra dice en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Que vean que tú también perdonas, que tú también olvidas, eres libre y no te cargas de nada. Esas son consejos para acercarnos o para acercar a nuestros hijos a la presencia de Dios. Espero que te sea de bendición. Comparte este video sin editar, que ha fluido del Espíritu, así que es importante que tus hijos, más que escucharte decir que hagan ellos algo, te vean a ti hacerlo. Y es ser una mujer de oración, una mujer de fe y una mujer que le cree al Señor Jesucristo. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Comparte esta enseñanza que es muy importante. Dios te bendiga. Bye, bye.